Bien, vamos entonces a hablar acerca de este tema. Toda prueba tiene su salida. Y es que cuando hablamos de esto, pensamos en que las tentaciones de este mundo son comunes, pero personalizadas. ¿Y por qué son comunes? La Biblia lo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Recordemos que aún el mismo Jesucristo dice la Biblia que fue tentado como los hombres, pero sin pecado. Entonces, hay una diferencia entre tentación y caer en la tentación o caer en el pecado. Lo que dice la Biblia es muy claro. La tentación es común a todos los hombres, es decir, se repite en un hombre o en otro hombre, y estamos hablando en hombres en términos genéricos, es decir, representado hombre y mujer como tal. Cuando se refiere esta frase a que las tentaciones de este mundo son comunes, porque así lo dice la Biblia, pero personalizadas es porque para algunos han creado como ciertas defensas ante ciertos pecados y son vulnerables en otras circunstancias. Por ejemplo, recordemos al mismo apóstol Pablo cuando él decía que él tenía el don de continencia. Por tanto, pues él no tenía ninguna necesidad de eso, de sexo, de casarse, ni nada de esas cosas. Él no reconocía que se estaba quemando ni nada porque él tenía ese don de continencia, es decir, tenía una inmunidad a la tentación sexual. Sin embargo, el mismo Pablo recomendaba a los jóvenes que cuando estuvieran en esa situación de tentación sexual, pues se casaran, porque era mejor casarse que estarse quemando. Luego, cuando hablamos de personalizadas es porque tenemos que analizar que mis tentaciones no son las mismas del que está a mi lado o del que comparte conmigo un lugar. No, las tentaciones son para cada uno diferentes. Son comunes para la humanidad, son comunes para el mundo, son comunes para un espacio global, una economía, pero no son comunes a nivel personal. Es decir, yo no voy a pasar por las mismas tentaciones que pasa otra persona y seguramente que esa persona no va a pasar por las tentaciones que yo voy a pasar. Quizás en algunos momentos compartiremos o seremos idénticos en caer en una misma tentación, pero en la mayoría de las situaciones hay una personalización de las tentaciones. Para cada uno tiene un nivel de severidad de esa tentación y habrán tentaciones muy específicas que tendremos que identificar. Aquí las situaciones que cada uno de nosotros tenemos que identificar cuál es esa tentación que para mí de pronto me produce mayor oportunidad de caer en pecado. Hay un estudio muy interesante de este grupo, el Barna. Fue un estudio que se hizo entre más de 1000 personas para determinar cuáles son las tentaciones y los pecados favoritos en América. ¿Sí? Cuando hablamos de tentaciones es aquello que nos puede conducir al pecado, no necesariamente son pecados sino tentaciones como tal. Y en ese estudio que lo hicieron para poder justificar por qué debemos conservar hombre y mujer y que la mujer no puede ser como el hombre y el hombre no puede adoptar la posición de la mujer, que es la tendencia actual. Entonces hicieron un comparativo en que el hombre y la mujer son muy diferentes, aún en ese aspecto de las tentaciones. Y en ese gráfico podemos ver que las 5 primeras causas de caída de las personas son las de mayor tendencia. Entonces, si miramos, por ejemplo, chismorrear y hablar mal de los demás, según esta encuesta que ocupa el primer puesto, aquí en la parte izquierda, la barra naranja siempre representa en este gráfico a la mujer y la barra azul al hombre. Notarán ustedes que la tendencia de ese grupo de 1000 personas que representa seguramente una población mayor, casi 30% de las mujeres caen en esa tentación de hablar mal de los demás, de los chismes, mientras que los hombres, aunque participan también en ello, es relativamente inferior a aproximadamente un 22%. Cuando hablamos de preocuparse, en este gráfico podemos identificar en la segunda sección, aquí en esta parte, que el mayor porcentaje de
mujeres tiende a la preocupación demasiado, a ponerse ansiosa. Eso está alrededor de un 68% de la población femenina, en tanto que la población masculina está rondando cerca del 50%. Ese dato es importante. Aquí vemos una diferencia muy marcada entre el hombre y la mujer como tal. Con respecto a la envidia, sucede algo muy particular. Aquí hay una tendencia cercana al 30%, muy parecida a la del chismorrear. Son gráficos muy paralelos, muy parecidos entre chismorrear y envidia. Hay como ese porcentaje singular donde surge la tentación de envidiar las posesiones de los demás, de envidiar el vestido de los demás, la persona que acompaña al otro. Comer demasiado también en esa estadística, pues se sube la gráfica, la tendencia, y entonces marcamos casi el 60% para las mujeres y pasa un poquito el 50% para los hombres. Sigue la tendencia en alza para las mujeres. En la parte de gastar más dinero del que se tiene, es decir, endeudarse, también la tendencia muestra que la mujer tiene esa marcada diferencia, cerca de un 40%, en tanto el hombre es un poco inferior al 32% quizás. Luego viene la parte de ver pornografía y aquí se invierten completamente los papeles. Ya aquí ustedes notan en esta barra central cómo prevalece el hombre en esa tentación, cerca de un 28%, en tanto que la mujer está rondando cerca del 8%. O sea, la tendencia de que la mujer caiga en ver pornografía o contenidos sexualmente inapropiados online es menor. Y hoy en día que se facilita mucho más a través del Internet. Aplazar indefinidamente las obligaciones desagradables, aquello de que no quiero cumplir porque no me agrada, porque no quiero hacerlo. Hay algo de paralelismo entre el hombre y la mujer. Así como el asunto de ser perezoso y trabajar menos de lo que se debe, también hay un paralelismo, están muy cercanos, tanto el hombre como la mujer, en caer en ese tipo de tentaciones. Perder demasiado tiempo en medios de comunicación, que es lo que se está dando en estos momentos, utilizando los medios de comunicación actual, hace que tanto el hombre como la mujer estén muy cerca del 42% de caer en eso. Mucho tiempo dedicado a la comunicación, lo que le resta tiempo a lo demás. Expresar ira y perder los modales con alguien por escrito en Internet es una de las tentaciones que se está dando. Es una forma de la persona de desfogar aquella ira que tiene dentro, mandando mensajes a través de Internet. También está rondando cerca del 40%, similar para hombres y para mujeres. Abusar del alcohol y las drogas también en esa circunstancia ya empieza a ser un poco más bajo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo en esta parte la tendencia está cercana al 10%, hay una media del 10% para el hombre y para la mujer, lo que quiere decir que más o menos el 90% de las personas no abusan del alcohol o de las drogas. Mentir o trampear también son de esas tentaciones pequeñas, pero que existen para hombres y mujeres. La gran mayoría, estaríamos diciendo que cerca del 90% de las personas, sean hombres o sean mujeres, son inmunes a la mentira o a la trampa. Habría que mirar eso realmente si esa encuesta es muy acertada en esa parte o están mintiendo a la encuesta también. Y los actos sexualmente inapropiados con alguien más también. La muestra revela que cerca del 10% de los hombres y alrededor del 8% de las mujeres caen en este tipo de actos inapropiados en la parte sexual como tal. Esto que nos muestra a nosotros que hay una diversificación de tentaciones y esas fueron identificadas y esas tentaciones han conducido al pecado a las personas. Entonces podemos ver que de pronto en alguna de ellas nosotros nos podremos identificar y nosotros podremos llegar a decir, caramba, yo estoy dentro de ese 40%
yo estoy dentro de ese 10%, yo estoy dentro de ese 8%. Una vez identificado eso, porque la clave de todo es reconocer que tengo una tentación que ronda continuamente mi vida. Es como lo del alcohólico. Cuando el alcohólico reconoce que es alcohólico, empieza posiblemente un proceso de sanidad. En el caso de nosotros, pues sucede esa parte. En la parte de nosotros tenemos que reconocer que hay tentaciones que quieren dominar nuestra vida completamente. Y en esta página habla de, para cubrir todo el mercado, el demonio necesita diversificar porque mucha gente es inmune a muchas tentaciones. Entonces aquí estamos hablando de precisamente eso. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquel que le encuentra a su lado débil, pues por ahí es donde empieza a atacar a esa persona. Entonces tenemos que nosotros mirar cuál es la salida. Sí, toda prueba tiene su salida, toda tentación tiene su salida. Tenemos entonces que reconocer o buscar cuál es la salida. Lo interesante es que la Biblia ya lo había previsto. En 1 Corintios 10:13, leyendo el texto completo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y esa parte interesante. Y fiel es Dios, que no permitirá. ¿Sí? Hay un límite, hay un tope, que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar en nuestra fuerza, sino que con la tentación, o sea, cuando viene la tentación, no es que de Dios venga la tentación, ni Dios tiente a nosotros, sino que cuando se presente la tentación, Dios proveerá también la vía de escape. Él mostrará esa puerta por donde debemos salir de la tentación, a fin de que podamos resistirla. La Biblia dice muy claramente: resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros enfrentamos una tentación, resistimos porque hemos encontrado la vía de escape, seguramente que Satanás nos dejará a nosotros tranquilos, porque ese es el propósito de Satanás. Buscar la forma de apartarnos de Dios, apartarnos de nuestra comunión con el Espíritu Santo, apartarnos de los principios cristianos. Y al resistirnos, pues obviamente que él se sentiría derrotado en esos momentos. Muy bien, el asunto es cómo encontrar esa salida, cómo encontrar esa puerta, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer en oración que Dios está con nosotros en el momento en que estamos siendo tentados. Es que a veces nos olvidamos que en medio de la tentación, en medio de la prueba, Dios está con nosotros. Y es necesario que hagamos un acto en ese momento de reflexión, nos vayamos a la presencia de Dios y reconozcamos que Él no es ajeno a ese proceso de tentación que estoy pasando en esos momentos. Entonces, la oración es importantísima aquí. No estoy solo, Dios está conmigo. Él está ahí para fortalecerme, Él está ahí para tenderme la mano. Como cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas, Dios mismo, Jesús mismo, estaba con él y le sacó de las aguas. Asimismo, nosotros cuando estén nuestros pies que resbalan, que caen por causa de la tentación, en oración, reconociendo que Él está con nosotros, podremos encontrar esa salida para superar la tentación. Se trata de encontrar la salida, y quién más que Dios mismo, que lo ha prometido, que Él nos va a dar la salida para que podamos soportar la tentación y resistir de esa manera al diablo. Ahora bien, quizás hemos agotado la oración, quizás hemos hecho mucho esfuerzo en orar permanentemente, en tratar de mantener permanentemente esa comunión con Dios, reconociendo que Él está con nosotros, pero aún así sigue Satanás atacando nuestra vida, sigue ahí como león rugiente buscando la forma de hacernos caer a nosotros, y es cuando necesitamos nosotros de esa persona que nos acompañe, ese confidente que esté con nosotros, no en una actitud de juez, de juzgarnos, de decirnos es que estás en pecado, no en una actitud de verdugo, de conducirnos a nosotros ya, digamos, a la consecuencia del pecado. No, necesitamos de esa persona
que sea nuestro confidente, que conozca nuestro problema, que conozca nuestra limitación, nuestra caída, nuestra tentación, y que Él a través de la exhortación, a través de la motivación, nos ayude a salir adelante. Bienaventurado pues aquel que realmente tiene un amigo, tiene una persona en la cual confiar, tiene una persona a su lado para confidenciarle sus secretos, sus dificultades, sus limitaciones, aquellas cosas que le conducen a la esclavitud. Eso es necesario. Nosotros no podemos estar aislados de los demás. Y la Biblia dice que es mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro le levanta. Entonces aquí necesitamos también de ese apoyo de otra persona. Estamos en oración, Dios está con nosotros, pero Él coloca al lado nuestro personas que nos pueden apoyar, escuchar nuestra necesidad, orar por nosotros, motivarnos a apartarnos de, mostrarnos salida, soluciones a los problemas que nosotros estamos presentando cuando caemos o cuando somos tentados por las diferentes pruebas. Y una tercera situación de cómo hallar esa salida, quién me puede orientar, cómo me puede mostrar esa salida, pues el apoyo profesional. Hay momentos en los cuales necesitamos nosotros que personas nos apoyen a nosotros en el proceso, que sean ellos los que estén con nosotros en esos momentos, con sus conocimientos profesionales, asesorándonos. No es malo hablar con un psicólogo, no es malo hablar con un psiquiatra. Nuestra confianza no debe estar en el profesional, nuevamente. Nuestra confianza debe estar en que a través del profesional Dios habla mi vida, Dios transforma mi vida, Dios orienta mi vida. Muchos cristianos han tenido que acudir a un profesional, han tenido que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, y ese no es el problema. El problema es que algunos cristianos que no han buscado ayuda profesional se suicidan. Ahí sí hay un problema. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el apoyo del confidente? ¿Dónde está el apoyo profesional? Renunciar muchas veces a la ayuda externa de un profesional, pues conduce a muchos cristianos inclusive al suicidio. Inclusive los conduce a apartarse definitivamente de Dios. Se pueden volver ateos, se pueden volver personas que rechazan completamente todo aquello que tenga que ver con Dios. Entonces no se trata de ser autónomo, es que yo puedo, yo tengo fuerzas, mi fuerza de voluntad, es que soy capaz, es que esa tentación es pequeña. Justificar la tentación, no. Necesitamos, para encontrar la salida, del apoyo de Dios, del apoyo de un confidente, y en algunas circunstancias necesitamos del apoyo profesional. Pero esto es escalado, es decir, muchas tentaciones las podemos superar nosotros con solo oración, con solo estar en la presencia de Dios y reconociendo que Él está con nosotros. Pero aquellas tentaciones que son más fuertes en nuestras vidas, pues vamos a necesitar a alguien que nos apoye, ese confidente, esa persona que cuando yo caiga, Él me levanta. Y ya cuando la situación es muy compleja, pues necesitamos del apoyo de profesionales en esta área. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos y a lo que debemos llegar es eso. Es una decisión personal. ¿Cuál es tu decisión? ¿Buscar ayuda o hundirte solo? Lo que debes reconocer en esos momentos es que la decisión que tú tomes no interviene en ningún modo en esa realidad. Tú sí puedes salir, encontrar la salida, encontrar la puerta a la prueba, a la tentación por la cual estés pasando. No estás solo, Dios está contigo, la familia está contigo, los amigos están contigo, hay ayuda profesional para estar contigo. Luego, no dejes que te hunda la tentación, encuentra la salida en Cristo Jesús. Oremos entonces. Bendito Padre, gracias te damos porque somos tus hijos. Y tú tomas de nuestra mano continuamente cuando andamos en el mundo. Y aunque Satanás esté como león rugiente alrededor de nosotros, buscando la oportunidad de hacernos caer, tú nos defiendes contra él. Solamente que a veces nos soltamos de tu mano, a veces nos escapamos de tu presencia, a veces pedaleamos en el mundo, Señor. Pero tú eres paciente para con nosotros, tú nos proteges a pesar de todo y nos das juntamente
cuando viene la tentación, la salida para que podamos soportar, para que podamos resistir al diablo, para que podamos tener victoria en nuestras vidas. Seguramente que tú nos has dotado de personas que están a nuestro lado, capaces de ser nuestros confidentes. No de esas personas que nos señalan con un dedo, no de esas personas que nos critican o de que pronto chismosean de nuestro pecado comunicándolo a la familia o a los conocidos, sino que son aquellas personas que son capaces de guardar nuestro secreto, de sentir lo que nosotros sentimos, de estar en esos momentos para protegernos, de estar en esos momentos para levantarnos, Señor. Gracias por esas personas, porque las podemos identificar. Tú nos permites rodearnos de esas personas e identificarnos con ellas. Gracias te doy, Señor, porque en algún momento tendremos que acudir a la ayuda de un profesional, sea un psicólogo, sea un psiquiatra, Señor. Eso no es malo, Señor. Lo has colocado a esos profesionales en el mundo y lo has dotado de conocimiento. Y sabemos, Señor mi Dios, que cuando vamos a una entrevista con ellos, cuando vamos a una cita con ellos, vamos a hacer una cita contigo, Señor, porque tú eres el que hablarás a través de ese profesional. No es el profesional, Señor mío, eres tú a través de él el que traerás a nuestra vida esa orientación, ese mostrar el camino, ese mostrar la puerta abierta, ese mostrar la salida de la tentación. Gracias, mi Señor, porque cada uno de nosotros vamos a hacer una reflexión propia de cuáles son esas tentaciones que marcan nuestra vida, que dominan nuestra vida, que ponen un cuello, Señor mi Dios, a nuestro caminar. Gracias, Señor, porque tú te glorificas en nosotros, porque tú nos bendices, porque tú quieres que nosotros seamos libres. Y lo bonito, Señor, es que somos libres en Cristo Jesús. Gracias te damos. Bendito seas, Señor. Amén.